Si hablamos de futbolistas con garra, jugadores algo exóticos que marcan su presencia dentro del campo con su forma de ser y sobre todo con su fútbol, tenemos que mencionar a Marc Cucurella, lateral izquierdo que ha tenido que hacer la vuelta larga para tener su irrupción en el fútbol de Europa. Un futbolista que con trabajo se ha posicionado entre los mejores del mundo en su puesto, pero también como uno de los más odiados de una manera injustificada. En este video te hablaré sobre su historia, su hate y por qué razón Barcelona lo desechó, dejándolo ir sin darle ningún tipo de confianza. Soy Dr. Food y te presento por qué rayos Cucurella es tan odiado y por qué Barcelona lo desechó. Nacido un 22 de julio de 1998, Marc Cucurella llegó a Barcelona en el año 2012, cuando tras jugar a las categorías juveniles de Espanyol, se unió al cuadro culé para culminar su etapa formativa, demostrando altas cualidades de liderazgo y siendo un futbolista muy proyectable para el futuro blaugrana. Siempre tuvo el apoyo de sus entrenadores en las filiales, creciendo a pasos agigantados como un futuro futbolista de primer equipo, iniciando la 16-17 con el Juvenil A de Barcelona, debutando en el Barcelona B al finalizar aquella campaña a la espera del llamado que lo pusiera como una alternativa válida en el equipo estelar del Barça. Paralelamente, siempre fue seleccionado español, haciendo las distintas categorías y consiguiendo distintos títulos de suma importancia junto a España. Como culé siempre respondió a las juveniles, y eso lo tenían muy en claro la dirección técnica. Es por ello que en 2017 firmó un contrato hasta 2022, pasando a tener ficha dentro del equipo. Con ello hizo su debut en el plantel estelar el 24 de octubre de ese año, en un partido válido por Copa del Rey frente a Murcia. Para mala fortuna de Cucurella, aquel encuentro fue el único que disputó como jugador de Barcelona en su primer equipo, teniendo que salir a buscar chances con el fin de poder seguir creciendo y no estancar su carrera esperando una oportunidad que era más que difícil que llegara. Cabe destacar que por aquellos años Jordi Alba seguía estando en un altísimo nivel y era inamovible dentro del equipo estelar. Lo fue por varios años más. En consecuencia, recién en 2023 otros jugadores tuvieron la oportunidad de ir tomando la lateral por izquierda, siendo Alejandro Balde quien ha tomado la batuta que dejó Jordi en sus años como culé. Con ello, Cucurella no iba a esperar sentado y para 2018 salió con dirección a Eibar, jugando 33 partidos, donde aportó con 2 goles y 2 asistencias en su breve paso por dicho club. Eibar hizo efectiva la opción de compra por 2 millones de euros, pero al finalizar aquella temporada, Barcelona pagó 4 millones e hizo efectiva la cláusula de recompra, observando que el jugador realmente tenía potencial para hacer un aporte en un futuro. A la siguiente campaña fue cedido a Getafe, lugar donde estuvo 2 temporadas, y terminando por pagar 11,8 millones de euros por su carta, al convertirse en un jugador fundamental para la escuadra azul. En la 21-22 dio el salto con dirección a la Premier League. Brighton desembolsó 18 millones de euros por el lateral, y aunque solo estuvo una campaña con el conjunto de las Gaviotas, demostró que su fútbol estaba para grandes cosas. Ya en ese punto, era seleccionado español. Había ganado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y grandes en Europa lo iban observando muy de cerca, siendo Manchester City y Chelsea los clubes más interesados en poder hacerse de sus servicios. Para mitad del 2022, el cuadro blue pagó 65 millones por el jugador, un monto que fue algo criticado en su momento, mencionando que fue exagerado por un jugador que venía de Brighton y que solamente había estado una temporada en Premier League. Sin embargo, el tiempo le terminó dando la razón, aunque en un principio Cucurella tuvo que batallar bastante para ganar su lugar como titular en un complicado Chelsea que estaba viviendo momentos de crisis tanto deportivo como dirigencialmente. ¿Sabías que en 2025, tras ganar el Mundial de Clubes con Chelsea, Marc Cucurella vivió un momento viral cuando Donald Trump apareció en la ceremonia de entrega del trofeo? El presidente de los Estados Unidos subió al podio para entregar la copa y se negó a bajar. Los jugadores tenían instrucciones de levantar la copa solo después de que él se fuera, pero Trump dijo: levántenla, yo me quedo aquí, y se quedó a celebrar. Cucurella admitió que ese momento lo dejó asustado, porque nadie se atrevía a decirle nada al invitado inesperado.
Si bien le costó el consolidarse como un fijo en los esquemas de Chelsea, mucho más al estar en una de las crisis deportivas más complejas del club en estos últimos años, tuvo que ir remando hasta que llegó Enzo Maresca, quien realmente puso orden y le dio confianza al equipo londinense. Por otro lado, Enzo, seleccionado español, siempre se sobrepuso, y mientras diversos aficionados y medios pedían la titularidad de otros laterales, Luis de la Fuente confiaba en Cucurella para afrontar la Euro del 2024, torneo donde jugó de principio a fin como un indiscutido la titular de España, siendo campeón de la Euro, a la espera de afrontar el próximo Mundial con su seleccionado como uno de los grandes favoritos a quedarse con la Copa, mientras que en 2025 hizo lo propio al ganar la Conference League y la primera edición del Mundial de Clubes junto a Chelsea, siendo una de las grandes figuras del torneo. La afición Blue corea su nombre, y con 27 años de edad es fundamental en el equipo de Maresca. Cuando está óptimo es impasable. Lo vimos en uno de sus últimos cotejos cuando fue al mano a mano contra Lamine Yamal, siendo eficaz a la hora de defender y muy peligroso cuando tiende a proyectarse. Cucurella es un futbolista confiable, uno de los mejores del mundo en su puesto en el presente con el uniformado de Chelsea. Hasta la fecha de edición de este video suma la cantidad de 19 partidos en la 2025-2026, donde no suma goles, pero suma 2 asistencias. Pero más allá de contribuciones o registros, su aporte va hacia un plano de seguridad defensiva, un lateral versátil, agresivo e intenso, que no da ningún balón por perdido. Hasta hace poco, era nada de conocido su paso como jugador en las juveniles de Barcelona. Hoy no se entiende cómo lo dejaron ir tan fácilmente, ya que con el nivel que muestra tener en la actualidad, Cucurella perfectamente sería titular post-era Jordi Alba. Sin embargo, el mismo jugador ha mencionado que le supo mal el irse del club, aunque era más que necesario para poder crecer y lograr todo lo que ha conseguido en estas últimas campañas. Que no te den la oportunidad, te duele un poco, me supo mal, pero me hizo crecer mucho. Todo lo que he conseguido hasta ahora, quizás, si la decisión hubiese sido diferente, no habría conseguido todo lo que tengo ahora. Como tal, no creo que Cucurella sea considerado como un futbolista odiado. Sin embargo, sí es un jugador muy resistido, y eso ha sido siempre así. En Chelsea tuvo que ganarse a la afición en base de buenos partidos, mientras que en el seleccionado español siempre ha logrado responder, a pesar de tener una alta competencia por el puesto, siendo Luis de la Fuente uno de los que más protegen al lateral, brindándole confianza cuando pocos respaldan al futbolista de Chelsea. La forma de ser extravagante del lateral genera algo de rechazo. Su garra en cada cotejo, el siempre ir de frente e incluso recurrir a actitudes antideportivas para poder sacar algún tipo de ventaja, pero nada grave cuando hablamos de fútbol, sabiendo que en este deporte el que se duerme dentro del campo termina perdiendo. Es decir, el fútbol es para los vivos, y Cucurella es bastante vivo cuando hay que serlo. En la Eurocopa siguió haciendo enemigos con su mano no cobrada frente a Alemania, y finalmente se transformó en un meme andante con su celebración, cantando lo de Cucurella, se come una paella, finalizando con dicha canción con Haaland tiembla, que viene Cucurella, generando reacciones divididas, aunque el lateral blue no lo hizo con intenciones de atacar al delantero noruego. En general, de que hay hate hacia el lateral español lo hay, pero son estupideces. Cucurella es un jugadorazo, ha demostrado un crecimiento tremendo en estas últimas campañas y su historia habla por sí sola. Salió de un club donde no lo tenían en cuenta, aprovechó las oportunidades que le fueron dando y hoy es uno de los mejores en su puesto, cuando muy pocos esperaban algo del jugador en cuestión. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Sí, una vez más Araujo es el banco de las críticas en Barcelona, y es de locos que un jugador como el defensor charrúa esté viviendo unos meses del terror como culé, considerando que fue uno de los jugadores más amados dentro de la plantilla, siendo indicado como uno de los futuros referentes del equipo, una vez los históricos se fueron alejando del cuadro catalán.